¿Quién falta tú? Ya vemos 6. Falta ella. ¿Quién habló? Yo. ¿Cómo has estado, Carmencita? Una voz. ¿Quién habló? Una voz de ultratumba. Oh. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien, bien, bien. ¿Y la familia qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Hoy esperando a mi hermana que viene de Estados Unidos, pero ya viene en la noche. Ah, ¿quién de ellas? Anabelita, la más pequeña. Allá vive. Allá vive en Houston, ¿sí? Ay, qué alegre. Que La más pueda... chiquita, la que más lejos se fue, fíjate. Mira pues, lo que es la vida, ¿verdad? Ay, sí, ay, sí. Pero sí nos vemos seguido, gracias a Dios, y logra venir ella a seguir. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Estaba Lolita, oyendo. a ver si le decís que me venga a visitar aquí. Ah, tan linda. Vamos Sí, a ver. bueno, han de venir a muchas actividades, ¿verdad? Siempre vienen muy ocupados. Solo ella viene, no viene Byron, solo Anabelita viene, por eso se viene para acá conmigo. Ah, entonces. Pero sí, no sé todavía qué planes traerá, ahí platicaremos y yo le cuento. va, Tan está bien. chula. Bueno, entonces estábamos diciendo que este es el tetagrama sagrado, ¿verdad? Ujú. Y de este tetagrama, es que yo creo que tenía apagado el micrófono y no me Y oyeron. no te oímos nada, ahorita ya no te oímos nada desde que nos volvimos a conectar. Oh, yo hablé como no sé cuántos minutos y Ah, está y les digo grabado. yo, ¿y qué pasó? Ya estamos, solo ella no está, me contestó una voz por allí. Yo tenía apagado el micrófono. Bueno, Micrófono. y estaba hablando. Ok. Entonces, miren, pues, les estaba diciendo que tradición sacerdotal, la abreviatura es TP, que es tradición presbiterial. Y luego la tradición yavista, la abreviatura es TJ. ¿Por qué J? Les decía yo, si es yavista. Y entonces aquí les estaba explicando que este es el tetagrama sagrado, 4 letras sagradas que no se podían pronunciar, los hebreos no la pronunciaban, solo sabían grama, es tetagrama, es signos, grama es signos, estos signos representaban a la divinidad de Israel. Nunca pronunciaban su nombre. Pero cuando el hebreo después fue traducido algunos al griego, ya le pusieron vocales, Yahvé, ¿verdad? Cuando fue ya escrito. Y cuando se tradujo a la Vulgata, o sea, San Jerónimo lo tradujo a latín, pues no había ningún problema. Pero luego la Vulgata fue traducida al alemán. En el alemán no hay Y. Entonces el sonido de la Y la tiene la J. Entonces por eso es tradición ya vista, pero entonces, ¿por qué las Biblias de los otros movimientos cristianos utilizan en lugar de la Y?
utilizan la J y le ponen entonces las vocales para que suene como sonaba Yahvé. Pero nosotros, como leemos en español, decimos Jehová. ¿Ya se fijaron? Ese es por tema de traducción. Es por tema de traducción y por tema también de ir poniendo la Biblia en otros, no solo en traducción de otros idiomas, sino también irla interpretando desde desde el propio idioma. Por ejemplo, el alemán no tiene esta letra, entonces la sustituye. Y cuando ya se pasa la traducción al castellano, que sí tiene esta letra, nosotros sí la tenemos, las Biblias católicas, pero las que vienen desde el movimiento protestante la tienen así. Ahí está el detalle. Ahí está. Entonces se dan cuenta que aquí, pues Yahvé se aparece por primera vez a Isaac camino a Gerar. Lo peculiar del texto, si ustedes un poquito tienen la historia de la salvación, ustedes se van a dar cuenta que Abraham, después de que le prometen la tierra prometida, pues camina y va a Egipto. Y ahí es donde tiene problemas con el faraón porque Sara es muy guapa y entonces el faraón, otra vez tenemos que entrar a la cultura, a la época, tenemos que entrar a todo eso. Entonces, en esa cultura, los poderosos de ese tiempo, cuando a una mujer les gustaba, pues simple y sencillamente, si estaba casada, mataban al marido y entonces se quedaban con la mujer. Ningún problema. No había ningún problema, ninguna conciencia que los atormentara. Entonces, en este caso, pues como estamos en esa cultura, ¿verdad? De esa época. Entonces, como estamos en esa época, van a recordar ustedes de que Abraham va a Egipto. Y entonces el faraón, pues, le gusta a Sara. Y entonces Abraham, para que no lo maten, dice que es su hermana, ¿verdad? Ese es el contexto, va con el contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque de todas maneras, aunque tenía un sentido común lo que estaba haciendo, él tenía que haber confiado más en la promesa que se le había hecho, ¿verdad? Por eso les digo, no hay mérito en la persona. Esta persona, humanidad, ¿verdad? así es, ¿verdad? Tuvo miedo de su propia vida y entonces mintió. Y no fue solo eso también, porque le han prometido un hijo y también el hijo, pues, como no llegaba nunca, pues Sara le da a Agar, ¿verdad? Y a la esclava. Y entonces ahí se vuelve vamos viendo esas deficiencias humanas. Ya vinieron a trabajar aquí, no sé si escuchan a mí, yo estoy gritando más, pero no sé si escuchan el ruido. No hay pena, Betsy, no hay pena. Pero sí escuchan, sí me escuchan a mí. Sí te escuchamos. Ah, ok. Las doctoras dentistas solo se identifican con el barrenito, así que ellas están en su ambiente, no hay pena. Ah, bueno. Bueno, si cualquier cosa me dice. Entonces, No, aquí en Isaac, el tema es que Dios le dice que no baje a la tierra de Egipto, porque él prometió. O sea, se ve como una imposición de parte de Dios. De hecho, que él no baja, ¿verdad? Sino que se queda ahí en esa tierra. Ahora, vean la figura importante de Isaac en el sacrificio. Otra vez estamos en el contexto de la época. En el contexto politeísta y de las primeras culturas, incluyendo los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios, eso ya lo habíamos hablado, creo, la semana pasada, se ofrecían sacrificios humanos. Pero oigan, el tema era transacción. Si yo voy a pedir algo muy grande, doy algo muy grande, ¿verdad? ¿Y qué más grande que el primer hijo? Imagínense ustedes. Entonces, para decir que aunque Abraham le ha creído a Yahvé y se ha puesto en marcha, no significa que se despojó absolutamente de toda su estructura politeísta. Entonces, claro que el género pues hace que, como es yavista,
Dice pues que Yahvé le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pero ustedes tienen que entenderlo desde el contexto de la época y el carácter tipológico de esta figura. Y aquí les dice, para la tradición hebrea, esta figura es muy importante. Es considerado un evento paradigmático, es decir, comparativo, algo que tiene comparación. ¿Con qué? Primero, Isaac fue una prenda de salvación. Él iba a ofrecer ese sacrificio y se ve como parte de la obediencia de Abraham, de querer ofrecer a la divinidad a su primer hijo. También se puede intuir que no es que Abraham no haya confiado en la promesa de su descendencia, sino que pues tiene claro, es consciente del poder de Dios, que él se lo va a entregar, pero de alguna manera algo va a hacer Dios, o lo resucitará, o a saber qué va a hacer, pero él sabe que no está perdido Isaac. Entonces, en ese sentido, prenda de salvación. Luego, providencia, porque preanuncia el Cordero Pascual. Resulta, y aquí está usted, aquí lo tiene, ¿ve? Aquí fíjense ustedes que pueden ver claramente la mezcla de las tradiciones que dijimos que se yuxtaponen. Está la yavista que está diciendo a Dios pidiendo el sacrificio. Está la eloísta, que no es Dios mismo que baja, sino que es un ángel que lleva el cordero. Y está la sacrificial del culto, que es entonces el preanuncio del Cordero Pascual, porque después de que llega el Cordero, pues entonces ya el muchacho es soltado y entonces aquí tenemos una primera forma del paso del culto, de la ofrenda, donde más adelante los judíos por eso van a ofrecer al Cordero, que va a recibir todas las fallas humanas y por eso va a ser un sacrificio de expiación. Se perdonan todas las faltas y el Cordero es el que sufre las consecuencias. Si ustedes se dan cuenta, es un poco parecido a lo del capítulo 15, que si yo no cumplo la alianza, sufro las consecuencias de esos animales. Pues aquí el que sufre, aquí se traspasa al Cordero por la providencia de Dios, ¿verdad? Entonces está como un preanuncio. Y así como este joven es salvado de la espada, del sacrificio, pues igual también le ha pasado a Israel. Y porque Israel es salvado de la espada en el tiempo de David, especialmente, que es guerrero, ¿verdad? Y que va a pelear por ellos. Y toda esta sangre de este cordero se vuelve expiatoria, o sea, de perdón. Aquí es el origen más adelante de los cultos que va a encontrar Jesús, ¿verdad? Y si ponemos atención, aquí está también la raíz de la misma Eucaristía, un sacrificio providente. Aquí ustedes van a recordar la Eucaristía que dice, este es el Cordero de Dios que quita, van a encontrar esto. Primero, prenda de salvación, preanuncio del Cordero Pascual, salvados de todo lo que mal que hemos hecho, y la sangre expiatoria, ya no del Cordero, sino de Jesús. Se fijan que ahí está la raíz de la Eucaristía. Sí, sí. Y eso hay que comprenderlo, porque es como que la raíz no está ni siquiera en la última cena, está aquí, porque acuérdense que esto, aquí les dice, es considerado para la cultura hebrea como esto. Ahora, para los cristianos se interpreta desde Cristo, ¿verdad? Hay distintos enfoques teológicos. Tenemos el libro de los Hebreos, que le decimos carta, pero ya sabemos por el estudio que no es carta a los Hebreos, es una homilía, pero ahí está como un libro en la Biblia. Y luego tenemos las cartas de Pablo, que son las epístolas, que tienen este enfoque desde el principio, cómo se fue entendiendo y cómo se fue desarrollando el culto monoteísta. Porque aquí ven ustedes un paso gigantesco
de una cultura politeísta pagana a una monoteísta. No sé si logro darme a entender lo que les estoy diciendo, pero este es un gran paso, que por entenderlo literalmente perdemos toda la riqueza de esa escena. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Betsy, sí. Sí, es algo grande de veras, es algo lindo ir amarrando todo esto ya con Jesús, nena. Sí, precioso. Todo lo tenemos que ir viendo como el cumplimiento de todas estas promesas en Jesús. Ya creo que ahora ya no me oyen nada porque ya no es solo eso. Ahora terminamos Isaac y nos toca pasar a Jacob, ¿verdad? Y en Jacob se renovan también las promesas. Yo creo que hasta aquí llegamos, ¿o no? Oyen todavía. Si no vas a terminar afónica, tú también, nena. Sí. Yo le había dicho eso a Lupita, pero bueno, ellos vinieron ya más tarde, entonces hubo chance de trabajar un poquito, pero ya ahorita creo que ellos cuando me oyen gritar mejor paran y yo necesito que ellos trabajen. Claro, claro, está bien. Así Está es que bien. lo dejamos con Jacob. Vaya, y como lo dejan grabado, ahí lo volvemos a ver nosotros. Yo lo voy a repasar. Vaya pues. Y si ustedes pueden repasarlo junto con la escritura, o sea, con la Biblia, va a ser un